Imagínate estar atrapado bajo el mar, a cientos de metros de profundidad, rodeado de oscuridad total. El aire se vuelve pesado. El metal cruje. Y cada sonido, por mínimo que sea, podría delatar tu posición al enemigo. No hay escapatoria, no hay luz solar, solo el silencio. Y el miedo constante de que, en cualquier momento, una carga de profundidad acabe con todo. Así era la vida dentro de un submarino durante la Segunda Guerra Mundial. Un mundo de acero, ruido y claustrofobia, donde los hombres pasaban semanas enteras sin ver la superficie. Hoy, te llevaré dentro de esas máquinas letales para descubrir cómo lograban sobrevivir en uno de los entornos más hostiles jamás creados por el ser humano. Durante la Segunda Guerra Mundial, los océanos se convirtieron en campos de batalla ocultos. Mientras los ejércitos combatían en tierra y los aviones dominaban los cielos. Bajo las olas se libraba una guerra silenciosa y mortal. Los submarinos, también conocidos como U-boats en el caso alemán, eran armas diseñadas para destruir desde las sombras. Su objetivo, bloquear suministros, hundir barcos enemigos y cortar líneas vitales de comunicación y comercio. Pero sobrevivir en un submarino era una historia aparte. No bastaba con tener coraje. Había que soportar semanas de encierro, sin duchas, sin privacidad y respirando un aire cargado de dióxido de carbono. A veces, el simple hecho de abrir una lata de comida se convertía en un lujo. La vida en un submarino no era para cualquiera. Era una mezcla de tecnología avanzada y condiciones inhumanas. Y sin embargo, estos hombres hicieron historia. Al operar bajo el agua en una época en la que el sonar, la presión y el aislamiento eran enemigos tan peligrosos como el propio enemigo. La guerra submarina fue una batalla de ingenio y resistencia. Por un lado, los submarinos alemanes intentaban cortar las rutas marítimas aliadas en el Atlántico, hundiendo convoys cargados de suministros. Por otro lado, los aliados perfeccionaban sus métodos de detección. Radares, sonares, cargas de profundidad y aviones cazasubmarinos. Cada misión era un juego mortal del gato y el ratón. Los submarinos debían permanecer ocultos bajo el agua, apenas saliendo a la superficie para recargar baterías. Pero cada vez que lo hacían, corrían el riesgo de ser detectados. El conflicto no era solo contra el enemigo externo. Era también una lucha interna, contra el agotamiento, el hambre y la locura. Muchos submarinistas hablaban de la sensación de estar viviendo su propio funeral. Cada vez que el submarino descendía al fondo, sabían que bastaba una sola grieta para que la presión del mar los aplastara en segundos. Dentro de un submarino de la Segunda Guerra Mundial, todo tenía un propósito. Cada metro cuadrado estaba aprovechado. Los espacios eran tan reducidos que los tripulantes dormían entre torpedos, motores o compartimientos de almacenamiento. El calor era insoportable. En ocasiones el termómetro superaba los 40 grados Celsius, con una humedad casi del 100%. El aire se reciclaba constantemente, pero el dióxido de carbono aumentaba con cada respiración. Por eso, llevaban cartuchos químicos absorbentes de CO para purificar el aire y botellas de oxígeno comprimido que liberaban de forma controlada. Aún así, el ambiente se volvía cada día más pesado y el olor indescriptible. La comida era otro desafío. Al principio de cada misión, los pasillos estaban llenos de cajas, frutas, carnes y pan. Pero con el paso de los días, todo se echaba a perder. El menú se reducía a conservas, café recalentado y agua con sabor metálico. Los tripulantes perdían peso, el ánimo decaía. Y la higiene era casi imposible. No había duchas, apenas un baño diminuto que todos compartían. Además, debían convivir con el ruido constante, motores, bombas de aire, válvulas y el crujido del metal bajo presión. Dormir era un lujo. Y descansar, una rareza. Para resistir el aislamiento, muchos marineros recurrían a la rutina, revisar equipos, limpiar superficies, mantener la mente ocupada. Un pequeño error podía significar la muerte de todos. Los oficiales sabían que la moral era tan importante como la mecánica. Por eso, cualquier detalle, una carta de casa, una canción, una fotografía, se convertía en un tesoro emocional.
¿Y si eran detectados? Comenzaba el infierno. El sonar enemigo golpeaba el casco. Un sonido seco y repetitivo que todos temían. Luego venían las cargas de profundidad, explosiones brutales que hacían temblar todo el interior. Las luces parpadeaban, el agua goteaba por las juntas, los hombres contenían la respiración. Solo podían esperar. En silencio. Rezando que el enemigo creyera que habían sido destruidos. Hubo momentos en los que la supervivencia parecía imposible. Uno de los casos más recordados ocurrió con el submarino alemán U-96, famoso por inspirar la película Das Boot. En una misión de 1941, el U-96 fue perseguido durante horas por destructores británicos. Las cargas de profundidad caían tan cerca que los instrumentos se rompían, los hombres sangraban por la presión y el casco se deformaba. El capitán ordenó descender más allá del límite de seguridad. 250 metros. Luego 280. Y finalmente, más de 300 metros de profundidad. El submarino crujía como si fuera de cristal. Cualquier fallo habría significado la muerte instantánea. Pero milagrosamente, resistió. Los británicos, pensando que se había hundido, abandonaron la zona. El U-96 logró emerger esa noche, maltrecho pero vivo. Esa fue la línea entre el heroísmo y la locura. Estos hombres vivían sabiendo que su tumba podía estar a metros de ellos. Cada inmersión era un salto al vacío, un desafío directo al océano mismo. Y aún así, lo hacían una y otra vez. Al final de la guerra, miles de submarinos habían sido destruidos. De los más de 1.100 U-boats alemanes, más de 700 fueron hundidos con casi toda su tripulación. Las cifras son estremecedoras, más del 70% de los submarinistas alemanes murieron en combate. Fue, estadísticamente, una de las ocupaciones más mortales de todo el conflicto. Pero su legado transformó la guerra naval para siempre. De esos experimentos y sacrificios surgieron los submarinos modernos, con motores nucleares, mejor aislamiento y tecnologías que permiten pasar meses bajo el mar. Lo que en los años 40 era una pesadilla mecánica, hoy es una maravilla de ingeniería. Sin embargo, la historia de aquellos hombres no debe olvidarse. Porque más allá de la estrategia o la tecnología, sobrevivir en un submarino durante la Segunda Guerra Mundial fue un acto de pura humanidad, de resistencia. Y de fe en medio de la oscuridad absoluta. Imagina que después de semanas bajo el mar, emergieras a la superficie y, en lugar de un campo de batalla, te encontraras con un palacio flotante. Un barco tan elegante que parecía ajeno a la guerra, pero que también escondía secretos oscuros. Ese era el Queen Mary, el transatlántico de lujo que pasó de transportar reyes y estrellas de cine a convertirse en una máquina de guerra. ¿Quieres conocer su historia? Entonces no te pierdas el próximo video. El Queen Mary, lujo flotante y sus oscuros secretos.